realizar el flujo de la información para crear en primer lugar lo que consideramos el PIN, ¿no? Y finalmente toda la información que se genere en todo el proyecto, que sería todo lo concerniente al PIN, va a dejarse para el, ¿sí? Creo que levantaron la mano. ¿No se está compartiendo? Se saltó las diapositivas, digamos, como si estuviera un poco lento. Como si estuviera un poco lento. A ver. Vamos a compartir nuevamente. Pantalla completa, a ver si así no ocurre eso. Yo creo que ahora, ¿no? Ahí sí. Normal, normal. Normal, ya. Ya. Entonces, vamos a avanzar para ver las perspectivas. Inge, disculpe, ¿podría mostrar la diapositiva 3? Es que no la mostró, o sea, cuando estaba explicándolo. ¿Esta? Sí, esa. Ah, Para ya. ya, gracias. De todas maneras, se lo voy a pasar todo esto, para que lo puedan visualizar. Ya. En vista de que queremos un examen justo, les voy a pasar esta información para que la puedan visualizar y así se vayan armando un mini formulario. ¿Ya? Yo no les voy a dar formulario por si acaso. Se puede meter formulario entonces. No se puede. A ver. No se puede. Si quieren, Piénsenlo. si quieren, les habilito para que puedan meter formulario. ¿Qué dice el público? A ver. Vamos Puede a ser grupal. No. No sé, a ver, ahí tumbe seguro. Sí, dice sí. ¿qué quieren? ¿Quién quiere que haya formulario? Levante la mano. No se olviden que el examen va a ser grupal. Entonces, si se reparten las diapositivas, yo creo que va a ser mucho más fácil que cada quien estudie una parte de todo en vez de estudiar todo, ¿no? Está bien, Inge. Sin formulario. ¿No quieren formulario? ¿Seguro? Ya pues pidan formulario. Solamente 2 han pedido. No, está bien como estamos. Está bien como estamos. Ah, bueno. Eso es trampa. ¿Qué pasa si hay formulario? No, las preguntas van a ser las mismas, no van a ser 20 preguntas que le voy a hacer. Individual. ¿Quiere individual? ¿Quién quiere individual? Miguel Ángel Colodro. Bótenlo del grupo. Solo para él. Otro Flores. Solo para Solo mí. quiere él nomás del grupo. Apoyo al compañero. Qué sorpresa. Qué sorpresa. ¿A quién apoya al que quiere individual? Ya no Tiene amigo ese. Ya bueno, entonces lo vamos a dejar. Otra cosa que quería aclarar, ya en vista que me han estado pidiendo Inge, que el tiempo, que esto, lo otro. ¿Quieren el día martes o el día miércoles el examen? Miércoles. Miércoles, por favor. Ingeniero, por favor. El miércoles. Miércoles, ingeniero. Miércoles. Sí, a ver, vamos a ingresar un momentito al WhatsApp, por favor. Voy a hacer ahí la encuesta. Vamos a ver. Ve la diapositiva, ingeniero. A ver, ¿dónde está mi compañera? A ver que diga si el martes o el miércoles. No apareció ya. Encuesta, a ver. Examen es sin formulario entonces, Parcial 1.
martes, vamos a ver, lunes, martes, miércoles. Ahí está, voten por favor. Vamos a hacer votación porque somos una clase democrática. Les voy a dar hasta las y 45, por favor, voten todos. Asegúrense de haber votado, por favor. Ya votó más de la mitad. Espérese que voten todos sus compañeros. Ya sí. Esperen la democracia. Mayoría manda. Quiero que voten todos, por favor. Y ahí no se estén cambiando, que después no vayan a llorar por estar cambiándose de ahí de respuesta. Ya, ¿no hay nadie más que vaya a votar? Perfecto, entonces, a ver, 69 votos, 70. Un minuto más, doy para que voten. A ver, 72, 73. Entonces solamente quiere lunes 2 personas, martes 1 persona, ¿no? Perfecto, entonces cambia 46 y termina la votación, la democracia. Y vamos a ver, esperamos. ¿Votaron todos? Asegúrense de votar. No se queden sin su voto. Listo. Saco captura de pantalla y estoy sacando todas las personas que han votado y esa va a ser su lista del día de hoy. Muchas gracias. Listo. Listo. Existen 20 personas sin lista el día de hoy. Lástima que no hayan estado atentos. Continuamos la clase. Entonces quedamos para el día miércoles. ¿Ya? Anótense, día miércoles, la clase. Y continuamos la clase, ¿ok? Lista 27 del 07 del 23. Ok, continuamos. Queda para el miércoles, entonces son 5 diapositivas que vamos a ver. Hoy día vamos a ver la tercera, mañana la cuarta y el lunes la quinta. Ya el día martes vamos a ver qué actividad realizamos y ya dejaremos el examen para el día miércoles, ¿ok? Para que vayan previendo y vayan tomando apuntes y vayan también tomando lo que sería sus estudios, ¿no? Para que les alcance a estudiar todo. Como consejo les comentaba, ¿no? Repártanse las diapositivas, repártanse las páginas, vean ustedes qué hacen, de manera de que cada uno de los integrantes de su grupo sea especialista en una de las diapositivas y que al colaborarse todos puedan tener un buen examen, ¿no? Les recomiendo eso. ¿Listo? Entonces, por si acaso, va a ser en grupo, pero individual. Ojo, cada quien va a tener su hoja, cada quien va a tener su
examen, va a tener que responder. La única ventaja es que va a poder consultar con todo su grupo. ¿Está bien? ¿Quedó entendido entonces? Sí, ingeniero. Gracias. Ya, No perfecto. está claro. Claro como el agua. ¿Qué más? Claro como el agua. Más Perfecto. claro que el agua del río Piraí. ¿Cómo sabe quiénes son? Dice. Ustedes tranquilos, yo sé quiénes son los números, porque tengo filtrada la lista de todos los integrantes del seminario y también tengo hasta quiénes han pagado y quiénes no han pagado. Y tengo también sus números de teléfono y sus correos. Así que no, ustedes tranquilos, yo sé quién ha estado en la lista. Ya. Procedemos entonces. Perspectivas de la información, ¿no? Aquí vamos por ahí. La información que tenemos según el usuario, encontramos que la perspectiva del propietario del activo, ¿no? El propósito que requiere es el establecer y mantener el propósito del activo o proyecto para tomar las decisiones estratégicas empresariales. ¿Qué entregables se le pueden entregar? ¿No? El plan de negocio, una evaluación de la cartera de activos estratégicos, un análisis del coste, del ciclo de vida de su proyecto, ¿no? Perspectivas del usuario del activo, también tenemos para identificar como propósito los requisitos reales del usuario y asegurar que el activo tenga la calidad y la capacidad adecuada, donde se hace una documentación del proyecto, el cual contiene el AIM y el PIM. Documentación también de producto que tenemos en total de todo el proyecto. La perspectiva del desarrollo del proyecto de la gestión del activo tiene como propósito planificar y organizar, movilizar los recursos adecuados, coordinar y controlar el desarrollo. Estamos hablando de que para yo llevar a cabo eso, llevar a cabo un buen proyecto bajo la metodología BIM, tengo que elaborar primeramente un plan de ejecución BIM, tengo que generar organigramas y tengo que definir exactamente a criterio y bien detalladamente las funciones que va a tener cada uno. En la parte de perspectivas de la sociedad tenemos que el propósito es asegurar que el interés de la comunidad se tiene en cuenta a lo largo del ciclo de vida del activo, planificación, desarrollo y operación. Ejemplo de entregables, podemos tener decisiones políticas, planes de área, permisos de obra, concesiones. ¿Esto por qué lo digo? Fíjense que si nos vamos a ver una imagen aérea, esto va más que todo para el urbanismo, ¿no? Pero si sacamos una foto aérea de Santa Cruz, vemos que tenemos prácticamente una ciudad ordenada hasta el cuarto anillo, ¿no? Fuera del cuarto anillo nos encontramos que se ha ido construyendo sin ningún tipo de diseño urbanístico, eso que conlleva que quizás yo no distribuya bien el alcance de dónde colocar un hospital para que atienda la demanda de toda esa zona, también demanda de que no voy a poder hacer parques públicos, que atienda a toda la cantidad de personas que tengo yo en esa zona, y de esa manera también vemos que está todo desordenado, la gente tiene que para ir a algún tipo de edificación, un hospital, algún tipo de servicio, tiene que recorrer toda la ciudad, ¿no? No es el caso, por ejemplo, si vamos a ver la ciudad de Barcelona, por ejemplo, de arriba, ¿no? A ver si les puedo mostrar un poco. Ciudad de Barcelona, urbanismo. Vamos a ver que es una ciudad muy, pero muy ordenada, fíjense. Se ha hecho una planificación tal que se ha sabido aprovechar correctamente cada espacio que tiene la ciudad, ¿no? Vemos nosotros una ciudad ordenada, tiene el mismo tipo, ¿no? Si lo vemos desde la parte aérea,
en cuanto a lo que sería contrastaría mucho, ¿no? Que yo en medio de toda esta edificación tenga lo que sería, qué sé yo, rascacielos, ¿no? Fíjense que han puesto un plan urbanístico para tener edificación hasta tal nivel y quizás haya lo que sería diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Vamos a hacer la comparativa con Santa Cruz, ciudad de Santa Cruz, vista aérea. A ver quién está. Ocampo. Bien. Si nos situamos, fíjense que se puede ver la ciudad de Santa Cruz hasta un anillo que está relativamente bien ordenada, pero después se extiende por aquí, se extiende por aquí. No hay, ¿no?, lo que sería una correcta planificación en cuanto a urbanismo, ¿no? Entonces, como no se ha hecho planificación, ¿qué pasa? Que estos barrios, como han crecido, al no estar proyectados para quizás llegar hasta ese punto, no se hizo canales de drenaje, no se hizo lo que sería hacer llegar algún tipo de servicio instantáneo. Vemos que no tienen alcantarillado, y por lo tanto ciertos puntos de la ciudad tienen que crearse lo que sería sus propios, ¿no?, sitios para evacuar lo que sería todo el material fecal de su casa, porque no tienen, ¿no? Vamos a seguir viendo ya la información según el usuario. Vemos que los requisitos de información de parte de los agentes, tenemos los requisitos de información de la organización, ¿no?, como organización, que encapsulan lo que sería los requisitos de información de la adjudicación, el AIR, especifican todos estos requisitos de una manera en el cual tengo yo entregables del AIM más el PEIM, ¿no? Y esto se define, fíjense, aquí contribuye también a formar el EIR, y el EIR es el primer documento que me pasa el cliente como requisitos de intercambio de información, ¿no? Fíjense que existe también el PIR, que son requisitos de información del proyecto. Vamos a ver más adelante. El EIR que habíamos mencionado, requisitos de intercambio de información, ¿no? Lo encontramos en la parte inferior. Nos dice qué información se requiere entregar. Esta información que nutre a los objetivos de la empresa, ¿no? Información que debe de ser facilitada durante el transcurso de todo el proyecto y el contrato que conlleva. Me va a especificar los entregables de BIM con el nivel de desarrollo de información bien especificados, los entregables de BIM que surgen de aplicar la metodología, ¿no?, y el desarrollo de procesos concretos utilizando herramientas con capacidad BIM. ¿Cómo se proporcionan los EIR? En los documentos de licitación aparecen descritos en algún apartado lo que se espera de BIM en el proyecto, compromiso, las partes de seleccionar el desarrollo de objetivos y un PREVET, ¿no? Es decir, en compromisos, ¿qué se coloca? Dice compromiso sin más, debido a que la persona que está requiriendo dice, bueno, yo necesito una empresa que se comprometa a entregarme en costo y tiempo este proyecto. Entonces, la empresa tiene como una primera restricción que quizás ese cliente dice, hasta septiembre usted me tiene que entregar esta obra. No se puede pasar de allá. Pasando esa cláusula, por así decirlo, usted me tiene que retribuir o va a tener una penalización o multa porque yo estoy quedando con usted en algo, ¿no? En compromisos también va la parte de calidad, va la parte también de el poder hacernos llegar como cliente, como la parte demandante de todos los requisitos, toda la información para que yo pueda realmente tener construido lo que yo estoy haciendo partícipe de que ustedes, tras que empiecen en la fase de prediseño y diseño, yo pueda participar para realmente que me construyan lo que yo quiero y no lo que ustedes quieran.
Seleccionar el desarrollo de los objetivos y usos. Se tiene el prevet también, ¿no? Con todo claro y acotado. La importancia de los EIR, que son, es fundamental que un promotor o empresa sepa lo que quiere, que sepa qué le aporta valor y qué no, ¿no? Pedir BIM sin saber para qué, ni cómo, ni qué va a hacer con ello, es un error. Pedir BIM porque está a la moda y yo quiero pedir BIM, pero el BIM me sale $15,000 más, a nadie le va a gustar, ¿no? Pero si yo sé ya y tengo planificado qué voy a hacer con esto y hacer que realmente funcione, pues me va a ir bien, ¿no? Un vaso de agua. Listo, listo. Ya. Entonces vemos que también debemos de informar bien sobre lo que se considera óptimo y esto se traduce en un mayor beneficio para el proyecto. Tanto para el promotor como para el adjudicatario. Tenemos que a más madurez tendremos mejores EIR, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que con el tiempo, al ir trabajando con la metodología, vamos a ver que quizás lo que solicité en el primer proyecto era mucho y tenía usos que no iba a aportar realmente valor al proyecto y que iba a ser un sobrecosto, entonces lo quité. Quizás preví que desde el primer EIR que yo mandé a una empresa he tenido diferentes tipos de usos BIM, entonces voy a ocupar los que ya realmente he visto que para mí son de valor, ¿no? Entonces, debo también informar bien sobre lo que se considera óptimo, ¿no? Y, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Mientras más experiencia y más trayectoria tenga yo en lo que es este camino del BIM, vamos a ir aprendiendo, ¿no? Como todo en la vida, es un camino y un proceso de aprendizaje para lo que sería la empresa o para ustedes mismos, ¿no? Vamos a contar con áreas de intercambio de información que la ISO 19650 define unos procesos de gestión de información, los cuales parten desde la identificación de responsabilidades para saber quién hace qué, un entorno común de datos que es el CD, y define también o tiene una definición de unas áreas de trabajo que son carpetas que están dentro del entorno común de datos como consecuencia de varios procesos. Es lo que les mencionaba en una de las primeras clases, ¿no? Tenemos que el concepto de entorno común de datos es partir de una carpeta o de un lugar donde se esté haciendo un trabajo en curso, donde voy a tener información de desarrollo por parte del autor, del modelador BIM más que todo, la cual no es visible para nadie. Voy a tener que a partir de hacer un control de revisión y una aprobación de lo que manden hacia la carpeta de compartido, voy a tener información que quizás está aprobada para compartición con otros equipos de trabajo que puedan aprovechar esta información o este modelo o la disciplina en la cual se está aprobando para poder empezar a compartir esta información y elaborar la propia. Vamos a ver revisión de autorización, ¿no? Una vez tengo esto, para publicarlo y que esa información, fíjense que ya vendría a estar más ligada para su uso en la fase de diseño y construcción, es decir, para la parte que ya
ha pasado por varios filtros y revisiones, ya esa información me es de valor directamente para la parte constructiva, ¿no? Finalmente, si aquí en la parte de publicado yo tengo en la fase de diseño todavía, cuando no hemos entrado todavía a la fase de construcción, algún tipo de revisión, algún tipo de, qué sé yo, algún tipo de cambio, porque estamos todavía en la etapa de prediseño y diseño, esto, si tiene algún cambio, vuelve al trabajo en curso y sigue el mismo ciclo, ¿no? Finalmente, cuando ya se termina el proyecto, voy a colocar toda esta información que he ido generando en la carpeta archivado, donde voy a tener un diario de transacciones de información, proporcionando seguimiento del desarrollo del contenedor de la información. El BEP, ¿no? Hemos visto que surge a partir de los requerimientos del EIR. Hemos visto también su concepto, ¿no? Que es un documento que define de forma global la forma de trabajar en un proyecto BIM a lo largo de todo su recorrido y da respuesta de quiénes son los agentes y sus responsabilidades, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué herramientas, qué se entrega y cuándo, qué contienen los archivos, es decir, revisar un nivel de definición geométrica más una definición alfanumérica, un nivel de organización. Vamos a ver dónde se generan los intercambios de información y cómo se nombran, cómo se va a evaluar la calidad de los entregables. Vamos a ver orígenes y evolución de cómo se partió o cómo se empezó a utilizar esto, ¿no? Vemos que esto surge a partir, ¿no?, de lo que sería el BEP en el 2009 de parte de PEN. Posterior a esto surge ya la implementación de este mismo, que ya revisaron y les gustó y lo vieron muy práctico de utilizar esta gestión de cómo organizar la información inicialmente, y se adoptó la parte UK en el 2011. Después salió unas adaptaciones, ¿no?, de lo que sería el BIM Management como ya una plantilla para ser usada. Y bueno, ya posterior a eso han surgido de parte del Building Smart o el Plan BIM de cada país que se ha ido implementando el BIM, algún tipo de plantillas, archivos, de todo lo que sería esto, ¿no?, a partir de el inicial. Habíamos visto también que un BEP forma desde el primer inicio o desde la parte principal, está compuesto por un índice, el cual los puntos a tratar más importantes puede ser el plan de ejecución, el proyecto, uso de modelos, los entregables BIM, la organización del modelo, la verificación de estos entregables BIM, los recursos que yo voy a tener, tanto humanos como de materiales y también de equipo, gestión de información, ¿no? Cómo voy a gestionar los datos, documentación, archivos digitales y la comunicación, análisis de riesgos para yo evaluar distintos riesgos que pueden conllevarse en el proyecto, procesos BIM, que muchas veces estamos hablando, cuando hablamos de BIM, de una metodología de procesos, ¿no?, en los cuales tenemos en cuenta desde un inicio cuál va a ser el flujo de trabajo. Fíjense que aquí, para cada proceso, un diagrama y una tabla, diagrama y tabla, ¿no? Todos tienen aquí lo que sería un mini proceso ya hecho, que es, esto sería una plantilla tipo. Esta plantilla la pueden encontrar en Plan BIM Chile, por si alguien quiere buscarla, ver los estándares y finalmente los anexos. Tenemos que el BEP tiene sistemas de clasificación, ¿no? Vemos que desde hace muchos años encontramos lo que son diferentes tipos de clasificaciones o de maneras de codificar la información de los datos del modelo,
vemos que surge desde Suecia en 1950, pasando por Estados Unidos, donde se hizo una convención de todas las empresas que tenían software en ese entonces, y se concibió lo que era el Master Format. Por su parte, también en paralelo en UK quisieron realizar igual de la misma manera un formato o una clasificación de formatos que sea estándar. Posteriormente, después del Master Format, surgió en Estados Unidos mediante una alianza entre compañías el Uniformat, ¿no? Mientras que en UK, en Reino Unido, surgió el Uniclass. Posteriormente el Omniclass, y fue así evolucionando, ¿no? Uniclass 2, Uniclass 2015, Uniformat, Gubin Plus. Al día de hoy ya tenemos el RH. Estamos viendo que estos sistemas de clasificación, ¿no? Todavía no son perfectos del todo, son sistemas imperfectos. Tenemos un consenso mínimo de diferentes visiones y necesidades. La adaptación a la cultura constructiva todavía no se ha dado fuera de Estados Unidos y el Reino Unido. Son prácticamente una multitud, ¿no?, de contenido, de multimedia para la gestión de los datos de los modelos. Vamos a hablar de un lenguaje en forma de vector, de especificación en el BEP. Vemos aquí que en el BEP hacemos una pequeña matriz de responsabilidades, ¿no? Fíjense, tenemos en la parte 1 el agente de la disciplina que define los agentes con esas responsabilidades. La parte verde, establecimos el grupo de objetos que se tiene que modelar. Le coloco sí, no. De acuerdo a las responsabilidades de los diferentes agentes y las definiciones, para generar los elementos, voy a poder colocar exe, según si fuera única, responsabilidad exclusiva, ¿no? Rep para ver una responsabilidad compartida, ¿no? El AI que porta información, ver que va a ser verificar y val validar, ¿no? Y finalmente el modelo que vemos arriba en lila, que indica qué modelo se ubica en el elemento, ¿no? Si es de obra lineal, obra civil, etcétera, etcétera. Vamos a canalizar los requisitos del nivel de información, fíjense ahí. En este caso está esta plantilla en base al LOT, pero el británico, colocando como gráfico un nivel de detalle G1, ¿no? Tenemos aquí las diferentes nomenclaturas. Fíjense que todo se basa en realizar tablas, ¿no?, en este aspecto. Posteriormente a esto, vamos a ver que al crear ese tipo de cosas, vamos a poder darle colores, porque cada elemento va a tener un color asignado, ¿no? Fíjense aquí, tengo yo los tubos que están en color guindo, ¿no? Tengo las cunetas, tengo los pozos, tengo las arquetas, los canales, toda la parte de las columnas, si existiera, ¿no? Ya yo tengo definido, aunque no lo tenga aquí, pero ya tengo un sistema definido. Fíjense que lo tengo guardado, ¿no? Para carreteras, tengo un color clasificatorio ya asignado para que cuando yo importe o abra un archivo para visualizarlo, de una manera rápida, al abrirlo, directamente se me coloree todo como yo lo había configurado. ¿Ya? Entonces, esto me va a facilitar a un posterior chequeo, ¿no? Porque si yo sé que tengo que visualizar, qué sé yo, la parte amarilla o la parte verde, ¿no? Que la parte verde es la capa de rodadura, entonces me voy directamente al verde y no estoy viendo los demás elementos. Vamos a ver una unidad mínima de gestión, ¿no? Como criterios de selección en herramientas de coordinación, o sea, yo voy a poder coordinar quizás, a ver, haceme la coordinación para ver si existe algún tipo de, qué sé yo, interferencia o colisión de la capa verde con la capa azul, ¿no?
Esto también lo puedo replicar con Navisworks, en BIM Vision, en BIM Collab. Esta herramienta en sí es el visualizador BIM Collab para los que lo quieran ir descargando. No pesa mucho el instalador y les aseguro que les va a facilitar mucho en todos sus proyectos de aquí para adelante. Base para gestión mínima. Voy a poder agrupar varios objetos en temas de coordinación para BIM 4D o BIM 5D. Esto es lo que serían operaciones en el BIM Dictionary, que es el BBD, ¿no? Y aquí estoy mostrando yo estos datos, se sacaron ya con el Power BI, en el cual yo, mediante la colocación de colores a cada uno de mis objetos, después yo pude llevarlo al Power BI y que me los clasifique, ¿no? Fíjense que aquí me dice, bueno, descripción Gubin Class, cuántos muros estructurales tiene el modelo, cuántas canalizaciones de agua, ¿no? Yo puedo ir sacando datos, ¿no? Lo que habíamos dicho, datos es lo más importante. Y fíjense aquí que también el Power BI puede extraer una cantidad total de todos los elementos que existen en este modelo y me define, por ejemplo aquí, yo me voy y me dice que armarios de 800 milímetros tengo uno, tengo arquetas, tengo un agitador sumergible de hélice, ¿no? Vamos a ver guías y plantillas de BEP. Nos sirven para cada organización o para cada empresa. Y cada empresa, si bien se tienen algunas guías o bases o plantillas en la web, normalmente suelen utilizar su propia plantilla. Se pueden elaborar una plantilla para nivel interno. Todas ellas están inspiradas en base a la del BEP del Penn State del 2009 y se han desarrollado según sus propias necesidades de gestión y de entendimiento. Es decir, yo no necesito una plantilla de BEP que me realice todos y cada uno de los aspectos vistos en BIM, siendo que quizás yo como empresa solamente llevo al 4D y no entro al 5D, ni el 6D, ni el 7D, ¿no? Vamos a ver que dependiendo de las plantillas existen formatos más largos, formatos de más síntesis, formatos más explicativos, formatos en forma de Excel que se pueden llevar y exportar a un Word. Tiene que dar como respuesta clara y precisa a todas las necesidades propias de desarrollar un proyecto BIM, ¿no? Suele estar la plantilla acompañado a manuales y guías BIM de las propias empresas para que el cliente al verlo pueda entenderlo. Vemos aquí, ¿no? Algún tipo de lo que sería un ejemplo, que les decía yo, no les voy a dejar sin colocarles algún ejemplo, por ejemplo. Aquí, partiendo de la información del proyecto, ya habíamos visto el anterior día en clase, ¿no? Lo que era un BEP a manera rápida, pero ya un BEP formal, profesional como empresa, vendría a ser uno de estos. Ojo, ¿no? Tomen mucha atención porque este va a ser su primer trabajo el trabajo final del módulo. Lo van a tener que realizar. ¿Listo? Entonces, vemos, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, partimos de un contenido, el índice y dentro del índice cada uno de los aspectos a elaborarse en el BEP. Inicio de BEP y objetivos de BIM, ¿no? El índice. Vamos a ver, ¿no? Consta de un índice, como habíamos visto. El inicio es partir de los datos del proyecto, nombre del proyecto, dirección, fecha, comienzo, fecha final, descripción del proyecto, el proyecto que se va a dar mediante hitos y fechas clave, ¿no? Vamos a ver objetivos BIM del cliente, requerimientos BIM del cliente, documentos de referencia. Aquí vamos a colocar todo lo que se solicitó y cómo estamos atendiendo a esos requerimientos. El proyecto BIM, vamos a ver la parte de objetivos BIM que se coloca, que se da respuesta a la pregunta ¿para qué quiero utilizar el BIM, no? Aquí en objetivos puedo colocar un objetivo que es el de proporcionar soporte en la toma de decisiones, asegurar la coordinación de disciplinas y modelos en el diseño y construcción,
y me dice, bueno, estos son tus objetivos, ¿para qué lo querés? Para generar información, para asegurar la coherencia, listo. ¿Y qué usos le vas a dar entonces? Visualización, coordinación, obtención de documentación, generación de imágenes, recorrido, renders, visualizaciones de datos en Power BI, visualización de datos, recorridos virtuales, simulaciones, logística, copia. Hemos visto un sinfín de usos BIM también en las anteriores clases que pueden tomar en cuenta. Aquí yo les aumento, ¿no? Para aumentar y asegurar la calidad del proceso, para hacer más efectivos los procesos durante la construcción, para mejorar la seguridad durante la construcción, para apoyar el análisis de costes en el ciclo de vida del proyecto, para apoyar la transferencia de información desde la fase de diseño a la fase de operación y mantenimiento, eso quiere decir durante todo el proyecto, para facilitar la gestión de la operación y mantenimiento, ¿no? Fíjense que les estoy dando aquí varios de todo lo que sería el ciclo de vida de un proyecto, existen muchos más. Vamos a ver los usos BIM, ¿no? Vemos que los usos del modelo, en el objetivo respondemos, ¿no? ¿Para qué quiero BIM? Pero en la parte de los usos, que es la parte 2, la respuesta a la pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? ¿Mediante qué voy a dar respuesta al por qué quiero BIM, ¿no? Entonces, es por eso que les coloco aquí. Los usos del modelo, puedo tener usos previstos, en qué fase lo requiero, qué empresa va a ser responsable, ¿no? También voy a colocar usos excluidos, es decir, quizás yo no voy a hacer un uso de realidad virtual, por ejemplo. Entonces, coloco uso excluido, quizás recorrido con realidad virtual, ¿listo? Yo voy a hacer otro uso excluido de extracción de información para la parte de presupuestos y costes, digamos, ¿no? En caso que no vaya a llevar el 5D. Y finalmente, ¿no? Se indicará aquí los futuros usuarios o los contribuyentes o participantes al proyecto. Vemos aquí algunos de los usos BIM que podemos encontrar para colocar, ¿no? Fíjense que mediante el uso yo puedo indicar en qué fase del proyecto va a ser útil y se va a utilizar, ¿no? Y en cuáles no. Aquí vemos más. Si quieren ver más usos BIM, a ver si puedo pasarles el link. No sé si puedo. A ver, copiar, vamos a ver si lo puedo copiar. Caso que lo requieran ustedes. No lo puedo copiar. Pero lo pueden ver ahí. Lo pueden digitar en su computadora. Vemos en BIM ThinkSpace. Vamos a encontrar distintos tipos de uso, ¿no? De cada uso del BIM que coloquemos, se debería realizar un proceso o diagrama de un nivel o de 2 niveles. Fíjense, de esta manera. ¿Por qué se elabora esto? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué elaboramos procesos? ¿Nadie? Nadie quiere ganarse puntos, ¿no? Ni modo, van a pedir puntos después, acuérdense. Bueno, pasamos entonces. Los procesos se realizan porque en un proyecto yo necesito saber dónde empieza mi proceso, qué es lo que tengo que hacer para llegar al punto final de ese proceso y tener un entregable. Es por eso que se generan estos procesos, es como un tipo de planificación de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y cómo se va a desarrollar. Fíjense aquí, otra forma de especificar el desarrollo en uso es, si no es mediante un diagrama, colocar lo que sería, aquí por ejemplo, ¿no? Descripción de uso, entregables, bases de información, qué es lo que va a contener ese proceso, ¿ya? Entregables de un proyecto BIM van a ser el resultado del desarrollo de los usos plasmados en los procesos. Pueden haber entregables de muchas naturalezas. Vamos a ver que tenemos listados de Excel, planos en PDF,
documentación en Word, archivos en formato nativo de las herramientas de auditoría, de autoría BIM, archivos en formato nativo también de las herramientas de coordinación. Vamos a tener un montón de archivos que le van a servir después al cliente y tenemos que ir guardándolos, no los tenemos que ir desperdiciando, ¿no? Como listado de entregables también se va colocando una tabla, ¿no? Si existiera algún código y finalmente el nombre de lo que sería el entregable, para qué fase el proyecto, la fecha de entrega, responsable de la entrega, formato de entrega, método de entrega. Posterior a esto, el nivel de detalle gráfico, nivel de información no gráfica vinculada. Vemos aquí cómo especificamos el nivel de definición, ¿no? Fíjense que en la tabla yo coloco, puede ser un G2 británico o puede ser un LOT 300, por así decirlo, un equivalente, ¿no? LOT 300 es lo que normalmente más se acostumbra a entregar. ¿Por qué? Porque un LOT 400, un LOT 500, vamos a ver que lo que más se abarca es entre un LOT 300 y un 350, porque por temas de costos y presupuestos de elaboración de un proyecto BIM, es prácticamente el más práctico, ¿no? Vamos a ver la información alfanumérica, ¿no? Donde tenemos clasificación, nombre y tipo, descripción, subsistema, fuente de información, volumen, superficie, espesor, que esto nos lo da, ¿no? Nos lo da ya el software Revit, todos estos datos. Organización, vamos a ver cómo estructurar los datos, ¿ya? Donde vamos a tener una organización de modelo, donde se estructuran los datos a partir de ficheros, a partir de carpetas, ¿no? Fíjense aquí que en la designación y descripción de los archivos que conforman el modelo, como en ejemplo de este diagrama, tengo yo el código del proyecto, después tengo lo que sería, ¿no? Si corresponde a instalaciones, que es este de aquí, y finalmente qué tipo de instalación, ¿no? Es decir, aquí me va a decir la disciplina a la cual corresponde y después de qué tipo de disciplina se trata. Posterior a eso, el código que contemple la empresa, ¿no? Como estructuración de datos, y esto es muy importante porque lo vamos a ver en el módulo 3, existiría que muchas veces en la parte de un archivo IFC tiene una jerarquía de datos, tiene directamente el primer dato que tenemos es el nombre del proyecto, después dónde se ubica, después qué tipos de elementos de construcción tiene y después cada uno de estos elementos, ¿no? Clasificación de elementos constructivos, ¿no? Vamos a ver, ¿se puede colocar o no se puede colocar esto? Esto depende de también el nivel de madurez que tenga la empresa, si está trabajando a nivel muy avanzado o no con esto, ¿no? Organización de capas, organización de parámetros, organización de ficheros, también se pueden ir realizando. Agrupaciones de parámetros, ¿no? Es decir, voy a quizás colocar todos los parámetros que tenga de tantos elementos en esta carpeta o en esta otra. Vemos aquí los presets que estamos hablando ahorita. Fíjense aquí, partimos, ¿no? Del proyecto, el modelo se llama esto. Vamos a ver si es que más adelante existe algún tipo. Vamos a ver cómo lo clasificamos. Ejemplos de codificación también, fíjense. Voy a tener 0.70, etcétera, etcétera. Esto me sirve más que todo para proyectos que son grandes, ¿no? Se puede plantear para proyectos pequeños, pero muchas veces no se amerita porque es más el trabajo que yo tardo en codificar, pero de igual manera hay empresas que lo piden. ¿Para qué? Para que busquen después un fichero y por parte de encontrar ya las nomenclaturas lo encuentren rápido. La organización de los ficheros, fíjense, puedo tener un modelo de proyecto en el cual tengo una carretera y la carretera corresponda a un tramo de carretera en el cual voy a tener un trazado, drenaje, señalización, geotécnica, electricidad, iluminación y servicios de afectados, ¿no? Entonces todo esto va a ser contenido de este tramo. En este otro tramo voy a tener lo mismo
Después voy a tener un túnel que voy a tener todos estos elementos de modelo y un paso superior, quizás un paso a desnivel, que voy a tener todo esto de aquí también. Fíjense, ¿no? Que cada tipo de elemento contiene otros subelementos. La organización de matriz de interferencia, ¿no? Que se debe evaluar también según la prioridad y índices de gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería realizar primero? En la organización vamos a tener que fijar también un origen de coordenada. En este caso, tendríamos que colocar qué tipo de coordenadas tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Y en qué coordenadas exactamente se encuentra situado el terreno o el proyecto. En la parte de niveles y ejes de referencia, ¿no? Puedo yo colocar la relación de niveles o qué tipos de niveles voy a contar en el proyecto, si voy a tener niveles para estructura, otros para arquitectura, y definir a qué niveles se va a empezar a trabajar para que estemos todos en la misma sintonía, ¿no? Puedo organizar las plantillas de lo que sería, quizás si yo tengo una plantilla de Revit, no, quizás en el proyecto en el que esté no sea de edificación y sea, qué sé yo, de algún puente. Entonces, en esa plantilla para puente, a mí no me van a servir ni las sillas, ni me van a servir los muebles, no me van a servir las camas, sino que voy a tener otro tipo de familias insertadas en mi proyecto, ¿no? Entonces, yo tengo que saber organizarla y puedo elaborar estas plantillas. Cuando yo voy a hacer una vivienda, tener una plantilla exclusiva para vivienda. Si voy a hacer un galpón, una plantilla de modelado exclusiva para naves industriales y galpones. Si voy a hacer una edificación, lo mismo. Si voy a hacer una carretera, obviamente, o un tramo de una calle, no voy a tener necesidad de colocar columnas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir viendo qué tipo de plantillas se ajustan al proyecto. Vamos a hacer el receso, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Siguen por ahí? Sí, seguimos vivo. Presente, ingeniero. Seguimos, ingeniero. Presente. Aquí estamos. Presente. Ya salimos hasta las 8:45, ¿les parece? No O es. hasta las 8:50. Están todos ahí, a ver. Ok. Listo, continuamos. En la verificación de entregables, ¿no? Tenemos que contar también con un apartado donde se va a documentar la estrategia de verificar cada entregable BIM que vayamos a tener en el proyecto, ¿no? ¿Qué se debe evaluar? En esencia, el cumplimiento del BEP, ¿no? O sea, nosotros cuando ya partamos a la realización de lo que sería el modelo, no voy a generar quizás, les pongo un ejemplo bastante gráfico, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que me piden un lot 100 solamente para el modelo, ¿no? Yo no voy a ir a hacerle un lot 400 porque a mí me parecía mucho más interesante hacerle un lot 400, un muro, por ejemplo, ¿no? En el cual quizás si yo lo hubiera hecho lot 100, me hubiera tomado, qué sé yo, un tiempo X el proyecto y ahora como lo hice, ¿sí? ¿Quién ha levantado la mano? Nadie. Bueno. No me va a requerir tanto tiempo, ¿no? Un nivel de detalle y desarrollo del modelo. Y entonces voy a tener menos tiempo y el costo del proyecto va a ser menos, ¿no? Mientras que si yo le doy más detalle, me voy a estar sobrepasando, ¿no? A lo que realmente me pidieron. O por el contrario, ¿no? Si me piden un lot 400, no voy a ir a darle un lot 100, en el cual después me afecte a todo el tema de cuando quieran en obra ver de qué está hecho ese muro, no van a poder saber, no van a poder saber tampoco qué tipo de espesores tiene, ¿no? Se debe, dígame. ¿Puedo preguntar algo?
Pregunte. Esto lo referente a los lotes que ya lo nombró varias veces usted, usted dice, ¿no? O sea, puede haber diferentes lotes en función de las especialidades. En función del elemento. Ya. Cada, ya no es en función de las especialidades. Cada especialidad puede tener distintos elementos de modelo y cada elemento de modelo va a tener su nivel de desarrollo, ¿no? Y todo lo que va a estar constituido después en forma general, ¿no? Quizás todas las columnas las hice yo con un lot 300, después quizás tenía toda la parte de mobiliario, la parte de los muebles se hicieron en 350, 400, 200, pero en general un promedio en 350, por así decirlo, ¿no? De la misma manera, ¿no? Si yo realmente estoy haciendo un proyecto con lot 100, pues se va a tener que colocar en el bed para poder realizar, ¿ya? Se debe proponer una estrategia de la evaluación para garantizar que realmente estamos cumpliendo con los requisitos establecidos, ¿no? Para ver el acceso y organización del modelo, ¿no? En primer lugar, eso es lo primordial. ¿Cómo voy a acceder yo para poder colaborar con el modelo? Y cómo me voy a organizar, dónde voy a colocar cada archivo, cada carpeta, ¿no? Eso es lo primero. Después podemos tener revisión de coordenadas, ¿no? Para poder colocar esas coordenadas en el proyecto, o si no se está trabajando con coordenadas, pues se obvia eso, ¿no? El control de ejes y alineaciones, es decir, si voy a tener cotas, voy a tener la parte de estructuras, ¿no? O sea, ¿para qué sería el control de los ejes? Son las rejillas que nosotros llamamos, ¿no? Si voy a contar con rejillas que me van a servir para un tipo de disciplina o para otra. La correcta identificación y clasificación de los elementos, ¿no? Es decir, yo no voy a ir a una columna y le voy a poner un parámetro y le voy a decir viga de cimentación de hormigón H25, digamos, ¿no? Tiene que tener coherencia lo que yo estoy colocando al elemento, es decir, todas estas definiciones deben ser, en primer lugar, van a partir de ser gráficas, van a tener también distintos parámetros que ya vienen precargados y que podemos añadir en la parte de definiciones alfanuméricas, y después quizás si, imagínense que yo tenga, qué sé yo, el elemento que hemos visto del lot, ¿no? Que hay una columna metálica, la cual tiene una base, esa base tiene una parte de tornillos que encajan, ¿no? A la parte de la base de esa columna, y voy a poder colocar quizás, ¿no? En la parte de montaje, por así decirlo, que va a ir primero, que va a ir segundo, ¿ya? En la parte de vinculado, fíjense que es algo muy importante, vamos a verlo cuando lo trabajemos ya en la parte de Revit, pero tengo que definir, ¿no? O sea, tengo que decir, miren, usted que va a hacer la arquitectura va a trabajar en una plantilla de arquitectura. Usted que va a hacer la estructura no va a ir, cuando yo lo suba el modelo de arquitectura, no va a ir a hacerme todas las estructuras, o sea, no me va a colocar las columnas dentro del modelo de arquitectura porque yo quiero separar las disciplinas. Entonces, usted me va a vincular el modelo de arquitectura en una plantilla de estructura para que pueda ver usted la arquitectura, pero sin hacer ningún tipo de cambio. De igual manera, a usted que es de instalaciones eléctricas, va a vincular el archivo de arquitectura, va a poder hacer uso de él para la visualización, para saber dónde hay un muro y dónde usted puede colocar su artefacto eléctrico, por así decirlo, ¿no? Y de igual manera, el hidrosanitario, bueno, estos son los muros de arquitectura, este es el modelo vinculado de estructura también, para que usted pueda ver por dónde está pasando su tubería y si va a chocar con algún tipo de columna o viga. Tenemos también algunos datos asociados a los elementos, ¿no? Que me van a poder servir para mi tabla de planificación.
Y finalmente, ¿no? Cumplimiento de los estándares para la exportación de estos IFC y la parte del GIS, si es que tuviera coordenadas. Vamos a ver aquí un pequeño listado de verificación, ¿no? Dependiendo también, ¿no?, de lo que se haya acordado desde un principio en el web. Si yo no tengo ninguno, pues no tengo que hacer ninguno de esos. En primer lugar, si tiene código, si no tengo código, pues no. El tipo de verificación lo hago manual, no se hace ya por código si existe el código en el modelo. Se encuentra dentro del IFC Classification, casi la mayoría está, ¿no? Tiene descripción, fíjense que ahí coloca sí tiene, pero solamente visual. Está bien descrito, o está bien escrito, sí, de forma automática se pueden generar quizás parámetros de volumen, parámetros de área y está. ¿Es correcta la clasificación en función del elemento 3D? Sí. Si dice lo que les mencionaba, ¿no? Si es una columna, no le voy a colocar como nombre viga, ¿no? O no le voy a colocar a una columna de hormigón, columna de acero. ¿Tienen los elementos de todas las clasificaciones? Sí, de forma visual. Fíjense que después de poner quizás que pues, se puede colocar el tipo de software con el cual se hizo, pero eso es un poco más trabajoso, ¿no? Son más que todo para proyectos que lo demanden, son para proyectos más grandes. También si es que existe, por eso está el campo también de regla o plantilla asociada, es decir, si mi empresa ya cuenta con una plantilla, qué sé yo, la plantilla 3 es la plantilla de arquitectura para edificación, yo la coloco ahí. Se ocupó esa plantilla. Para yo saber después, ¿no?, de dónde se sacaron esos elementos. Recursos humanos y materiales, se puede observar que también en el plan de ejecución BIM va a contar con los recursos humanos, ¿no? En primer lugar, quienes forman parte del equipo, quién es el responsable, la empresa, el teléfono y el correo, ¿no? Recursos humanos y roles. Cada uno de los que aparece aquí debe tener un rol y responsabilidades y ya las voy a delimitar de esta manera. Vamos a ver los agentes implicados, ¿no?, que van a hacer quizás todo esto de parte de la empresa, de parte de dirección de obra y de parte después de la ejecución, ¿no?, de la parte de coordinación. Vamos a quizás crear una tabla de producción de entregables y acciones BIM. De esto depende la plantilla también. En la plantilla que yo tengo si se tiene esto, ¿no? Recursos humanos, ¿cómo se organiza? Tengo que tener un organigrama del equipo de trabajo. Si ustedes les pregunto yo si en su empresa existe esto, quizás el 70% de las personas que me levante la mano me va a decir que no. Muchas veces se presupone que el dueño es el gerente, que esta persona es el director de obra, ya, listo. Están con esos puestos, pero hay que definir también qué grado de poder y en qué lugar de la cadena del organigrama se encuentra. Ya, en este caso, para su proyecto de ustedes van a tener el BIM Manager, que va a ser uno de su equipo, el coordinador BIM. En este caso, fíjense que existe un coordinador BIM para cada equipo de disciplina y finalmente debajo de esto tendría que estar los modeladores BIM, ¿no? Recursos materiales, también lo que había mencionado, yo tengo que colocar cada persona que va a trabajar en este proyecto y qué tipo de máquina tiene, qué tipo de tecnologías tiene, ¿no? Para poder ver si le puedo yo dar o no dar ese trabajo, porque quizás a uno que tiene una Pentium 3 no le voy a dar que me haga el renderizado completo de todo el proyecto, ¿no? Porque no le va a dar su tarjeta gráfica ni su máquina. Recursos materiales, vemos entonces, puedo colocar tipo de software, la versión del software, qué propósito tiene, el sistema operativo en el cual estoy usándolo, el CPU, la memoria RAM, resolución de pantalla, qué tarjeta de video y en qué extensión voy a entregar este tipo de software. En la gestión de información, entonces, ¿no?, la estrategia de gestión de estos datos, voy a poder hacer uso yo para la gestión de esta información, como habíamos dicho, mediante un entorno común de datos, servidores colaborativos, lo que es FTP,
que es ya tener unas carpetas dentro de una red local. Puedo tener la nube, ¿no? Existe lo que es distintas nubes, ya sea Autodesk, de Dropbox, el SharePoint, el Google Drive, lo que es Microsoft Teams, ¿no? Donde voy a tener distintos niveles de seguridad. Voy a definir yo quién va a poder acceder a cada carpeta. Se van a realizar evaluaciones de quizás el avance de obra o el avance o un informe que me vayan generando y se vaya colocando ahí. Algún tipo de modificaciones, ¿no? Que se realice y la transmisión de datos. Voy a ver la estrategia documental que habíamos visto, ¿no? Fíjense aquí, para que lo puedan entender. Trabajo en curso, ¿no? O trabajo en progreso, va a ser privado. Cada quien que está generando va a hacer uso de esa carpeta para su elaboración de proyecto, pero nadie más va a poder usar su proyecto ni va a poder ver si está bien, si está mal, no. Ya, entonces estamos en producción, se pasa a compartido, ¿no? Donde se coordina, finalmente publicado y archivado, ¿no? Que ya serían dos tipos de entregables que tendría. Vemos aquí, ¿no? Que esta es el área de producción y el área de entregable. Finalmente, el control local, esto yo lo puedo hacer sin subirlo quizás a la nube, lo puedo hacer de manera de que yo en mi oficina técnica voy a ir revisando si este trabajo se está haciendo bien y finalmente lo subo a la nube para que todos lo vean. Este sería un poco cómo se haría este trabajo. Inicio, se genera el modelo y entregable, se revisa, lo que un día no sé quién me preguntó, pero aquí estaría hecho, ¿no? Fíjense que el S son los encargados de la coordinación, ¿ya? Entonces, la revisión, si no cumple, se coloca un registro de no aprobado y se vuelve a generar esta información, ¿no? Si sí cumple, se pasa a la carpeta de compartido, donde se actualiza este modelo, ¿no? Para que todos lo utilicen. Si se aprueba, lo paso a la carpeta de publicado y si no se aprueba, queda como un registro de no aprobado y el coordinador BIM le debe decir, mira, tenés estos errores, tenés estas colisiones, no se puede utilizar, entonces volvé a modelar desde cero, no desde cero, ¿no? Sino que estos elementos con este ID son los que están causando un problema en el proyecto. Entonces, va al modelador y genera esos cambios, posteriormente eso lo vuelve a subir, indica al coordinador BIM que lo revise y obviamente después pasa compartido, en el cual ya cuando ya se aprueba pasa publicado para el uso de todos, ¿no? Y la construcción. Vemos las estrategias de comunicaciones, ¿no? Podemos ver seguimiento de los trabajos, se va a hacer mediante mail, en qué idioma, castellano, de forma mensual, quizás para el parte de reportes, ¿no? Verificaciones de entregables, se va a hacer en el entorno común de datos, en inglés, en español, en chino, de qué manera, quincenal. Responsable del informe va a ser el equipo de verificación y receptor del informe, el BIM Manager, ¿no? Fíjense que aquí está el director del proyecto, que puede ser el director de obra, ¿no? Y aquí puedo ir colocando otros, ¿no? Otros tipos de estrategias que yo tenga para elaborar estos reportes de avance. Estrategia de reuniones, que también la habíamos tocado antes, ¿no? Desde el arranque del proyecto hasta la informativa, si es que yo tengo que hacer alguna parte, informar a los otros con una videoconferencia, una videollamada. De parte formativa, en el caso de que si yo tengo que hacer reuniones para capacitar al personal, les voy a decir, bueno, cada sábado 1 hora después de las 12, ¿no? Para que ustedes puedan ir aprendiendo más de BIM y que también lo usen con mejor facilidad. Y listo. Hasta ahí llegaremos el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. Ingeniero, Número 1. una consulta. Presente. Diga. No, era en la captura. Que no estaba mi nombre.
¿Qué será? ¿Por mucha participación? Ingeniero 69 presente. ¿Qué dicen? A ver, tengo 20 faltas el día de hoy. Así como... Número 2. ¿Anotamos o no Ya me anotamos? lista de nuevo. Igual mi nombre no está en la captura. Me tardé medio minuto y ya no entré en la captura. Moral. Que hagan resumen. Moral nomás. Moral nomás, ¿no? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes quieren que se deje así la lista? Ah, caramba, entonces, mayoría. Entonces nos No, vemos ingeniero. Ya me listo. el día de Ingeniero. mañana. Ya me No, lista ahí. José,